Este video se trata de los Montes Urales, frontera natural entre Europa y Asia. Los Montes Urales, esa imponente cadena montañosa que serpentea a lo largo de más de 2.500 kilómetros desde las gélidas tundras del Ártico hasta las áridas estepas de Kazajistán, no solo marcan la frontera natural entre Europa y Asia, sino que también guardan algunos de los secretos más fascinantes de Rusia. Conocidos como el tesoro escondido del país, los Urales son mucho más que simples montañas, son una región llena de contrastes, donde conviven majestuosos picos como el Narodnaya, el más alto con 1895 metros, profundos bosques llenos de leyendas, y ciudades industriales que han sido clave en la historia económica rusa. Esta tierra, habitada desde tiempos ancestrales por pueblos indígenas como los komis y los bashkires, es también el corazón minero de Rusia, famosa por sus yacimientos de hierro, carbón, esmeraldas y la legendaria malaquita, tan apreciada en la época de los zares. Pero los Urales no son solo minerales y fábricas, aquí la naturaleza despliega su esplendor en lugares como el Parque Nacional Taganay, los misteriosos montes de Mampupuner con sus gigantescas columnas de piedra, o el lago Turgoyak, llamado el hermano pequeño del Baikal. Además, su historia está teñida de misterio, desde el enigmático incidente del meteorito de Chelyabinsk en 2013 hasta el trágico destino de la familia Romanov en Ekaterimburgo. ¿Sabías que, según antiguas leyendas, los Urales eran considerados el hogar de los gigantes de piedra? Hoy, esta región sigue siendo un destino lleno de aventuras para los amantes del senderismo, la historia y los paisajes extremos. En este video, exploraremos juntos por qué los Urales son mucho más que una simple frontera geográfica, son el alma salvaje y el corazón industrial de Rusia. Acompáñame en este viaje. Los Montes Urales, esa colosal cordillera que atraviesa Rusia de norte a sur como una cicatriz geológica de más de 2.500 kilómetros de longitud, representan mucho más que el límite convencional entre Europa y Asia, son un auténtico museo natural de superlativos. Con una anchura que varía entre 40 y 150 kilómetros, esta cadena montañosa, una de las más antiguas del planeta, formada hace unos 300 millones de años, alberga el mítico pico Narodnaya, 1895 metros, su punto más alto, aunque curiosamente no es el más famoso, honor que recae en el monte Yamantau, 1640 metros, rodeado de misterios por sus supuestas instalaciones militares secretas. Geológicamente, los Urales son un tesoro viviente, contienen más de 1000 tipos diferentes de minerales, incluyendo el 90% de las reservas rusas de platino, el 70% del hierro, y yacimientos legendarios como las esmeraldas de Malisheva, las mayores de Europa, o la malaquita de Ekaterimburgo que adornó el Palacio de Invierno. Pero su riqueza no es solo mineral, aquí nacen más de 20 ríos importantes como el Ural, el tercero más largo de Europa, o el Chusovaya, y se extienden 11 parques nacionales donde conviven osos pardos, lobos siberianos y el raro glotón. Climáticamente, es un mundo de extremos, desde menos 50 grados en el norte polar hasta más 40 grados en el sur, con una biodiversidad que salta de la tundra ártica a bosques boreales y estepas semiáridas. Sorprende descubrir que, pese a su fama de región remota, aquí se ubican megaciudades como Ekaterimburgo, 1.5 millones de habitantes, Chelyabinsk o Perm, centros neurálgicos de la industria pesada rusa desde la época de Pedro el Grande. Un dato fascinante, bajo estos montes yace el anillo de hierro de los Urales, un complejo industrial militar construido en la WW2 que producía el 40% del acero soviético. Hoy, siguen aportando el 15% del PIB industrial de Rusia, aunque su verdadera joya sea quizá el Arca de Noé mineral, como lo llaman los geólogos, donde cada roca cuenta una historia de 300 millones de años. Los Montes Urales despliegan una paleta de paisajes que desafía la imaginación, desde las gélidas tundras árticas del norte, donde el sol de medianoche ilumina picos como el Tel Posis, 1617 metros, cubiertos de nieves eternas, hasta las cálidas estepas del sur salpicadas de tulipanes silvestres cerca de la frontera kazaja. Esta cordillera es un santuario de biodiversidad donde conviven abetos centenarios de la taiga siberiana con los antiguos bosques de hayas del Parque Nacional Bashkiria, patrimonio de la UNESCO, y extensos humedales como la reserva de Deneskin-Kamen, refugio del esquivo lince boreal. Entre sus joyas naturales destaca el lago Yuratkul, a 724 metros de altitud, cuyas aguas cristalinas reflejan los dientes de dragón de la cresta Norgush, mientras que en los montes de Mampupuner emergen 7 colosos de piedra de 42 metros de altura, vestigios de antiguas montañas erosionadas, considerados sagrados por el pueblo Mansi.
Los espeleólogos veneran la cueva Kungurskaya, un laberinto de 5.7 kilómetros repleto de estalactitas de hielo que brillan como diamantes bajo las linternas, mientras los aventureros desafían los rápidos del río Belaya, conocido como el Amazonas de los Urales. En primavera, los valles se tiñen del morado de las flores de Iván Chay, y en otoño, los arces siberianos incendian las laderas con tonos carmesí. Pero quizás el fenómeno más sobrecogedor ocurre en el Parque Taganay, donde las piedras fluyentes, enormes bloques de cuarzo que parecen derramarse como ríos petrificados, conviven con el legendario Valle de los Pájaros, llamado así por el coro de trinos que resuena entre sus rocas. Esta región es también el último refugio del urogallo de las nieves, y el hogar del rarísimo ginseng de los Urales, una planta medicinal que solo crece en estas montañas. Desde los miradores del monte Yurma se contemplan atardeceres que pintan de oro los meandros del río Ural, mientras que en invierno, los bosques se transforman en un cuento de hadas cuando la escarcha blanca cubre cada rama con caprichosas formas de cristal. Los Urales no son solo el símbolo geográfico que divide continentes, sino el corazón industrial que ha bombeado la riqueza de Rusia durante siglos, una auténtica caja fuerte mineral donde yacen las mayores reservas del país, desde los legendarios yacimientos de hierro de Magnitogorsk, que alimentaron los tanques soviéticos en la Segunda Guerra Mundial, hasta las vetas de platino de los montes Kachkanar, que hoy producen el 25% del metal precioso mundial. Esta región, bautizada como el Taller de Rusia, concentra el 90% de las reservas nacionales de bauxita, el 70% del níquel y el 60% del zinc, sin olvidar las famosas esmeraldas de Malisheva, cuyas piedras verdes adornan las joyas de la realeza europea. Ciudades como Ekaterimburgo, surgidas como fundiciones en el siglo XVIII por orden de Pedro el Grande, hoy albergan gigantes como Uralmash, fabricante de maquinaria pesada para minas desde el Ártico hasta África, mientras en Chelyabinsk las fábricas de tractores se reconvirtieron en productoras de misiles durante la Guerra Fría. El subsuelo es tan rico que en Berezniki existe una mina de potasio tan vasta que ha provocado hundimientos devorando barrios enteros, y en Mias aún extraen oro de las mismas vetas descubiertas en 1797. Pero esta riqueza tiene un precio. Norilsk Urales, filial del gigante Norilsk Nickel, figura entre los 10 lugares más contaminados del planeta, donde la nieve se tiñe de negro por el dióxido de azufre. Pese a ello, los Urales generan el 15% del PIB industrial ruso, con clústeres tecnológicos emergentes como Innopolis en Tatarstán, mientras las tradiciones artesanales sobreviven en talleres donde se labra la malaquita como en tiempos de los zares. Hoy, mientras drones cartografían nuevos yacimientos en los montes Ilmen, la región busca reinventarse. Sus fábricas centenarias ahora exportan turbinas eólicas, y los mismos trenes que cruzan el Transiberiano. Los Urales son un fascinante crisol cultural donde conviven tradiciones ancestrales de los pueblos bashkir, Komi y Mansi con el legado industrial del siglo XX, ofreciendo una experiencia turística única que va desde los misteriosos ídolos de Shihir, la escultura de madera más antigua del mundo con 12.500 años, hasta los futuristas rascacielos de Ekaterimburgo, ciudad que alberga el Museo de Romanov en el lugar exacto donde fue ejecutada la familia imperial rusa. Los amantes del folclore pueden perderse en el Festival Sabantu y Bashkir con sus carreras de caballos y lucha con fardos de heno, o admirar las tallas en malaquita de los maestros artesanos de Yekaterinburg, cuyas técnicas se remontan a la época de los Demidov. En invierno, el complejo Vanoye atrae a esquiadores con sus pistas iluminadas por auroras boreales, mientras los aventureros recorren la ruta de los Starovier, viejos creyentes, descubriendo ermitas escondidas en bosques donde aún se habla el idioma eslavo antiguo. No puedes perderte el Parque Olenji Ruchi con sus pasarelas sobre cañones de mármol, ni el impactante monumento a la frontera Europa-Asia donde los turistas posan con un pie en cada continente. La gastronomía es otro atractivo, desde el esterlet al humo, un pescado típico del río Ural, hasta el medobuka, hidromiel bashkir, que se sirve en isbas de troncos centenarias. Para los curiosos, las minas abandonadas de Nevyansk guardan secretos alquímicos, y en Verjoturie, el Vaticano de los Urales, peregrinos besan los iconos milagrosos del monasterio, ya sea explorando búnkers soviéticos convertidos en museos, comprando matrioshkas de piedras semipreciosas o participando en rituales chamánicos mansi. Esta región ofrece una inmersión total en el alma rusa, donde cada piedra cuenta una historia entre lo ancestral y lo moderno. Los Urales guardan secretos que parecen sacados de una novela de aventuras. Aquí ocurrió el evento del meteorito de Chelyabinsk en 2013, cuya explosión liberó 30 veces la energía de Hiroshima, y dejó una lluvia de meteoritos que hoy se venden como souvenirs, mientras científicos siguen estudiando el lago Chebarkul donde cayó el fragmento principal.
¿Sabías que bajo el monte Yamantau se esconde una ciudad subterránea militar soviética llamada Mesgorye, tan secreta que ni los satélites pueden fotografiarla? Las leyendas locales hablan de la montaña magnética, Magnitogorsk, que desviaba las brújulas, y de los gigantes dormidos, formaciones rocosas que los Mansi creían eran guerreros petrificados. En la cueva de Kapova se descubrieron pinturas rupestres de mamuts hechas con ocre rojo hace 17.000 años, mientras en Dekyarsk existe un lago artificial radiactivo dentro de una mina abandonada que brilla en azul eléctrico. Los coleccionistas pagan fortunas por los huevos de hierro, esferas metálicas perfectas halladas en las minas de plata, cuyo origen sigue siendo un misterio. La literatura rusa inmortalizó estos paisajes. Bakhmintiev situó aquí su novela La Malachite Box sobre espíritus de las minas, y hoy los Urales inspiran videojuegos como Metro Exodus. Entre datos absurdos, la fábrica de Chelyabinsk produjo tantos tanques en la WW2 que los obreros dormían en turnos bajo las máquinas, y en los años 90, un empresario local construyó un castillo neogótico con piedras de minas abandonadas. Desde ovnis sobre el lago Shartash hasta las rocas cantantes del río Chusovaya que emiten sonidos con el viento, esta región sigue alimentando mitos. ¿El último? Un proyecto para convertir las minas de potasio en gigantescos almacenes de datos, resistentes hasta el apocalipsis nuclear. Los Urales guardan secretos que parecen sacados de una novela de aventuras. Aquí ocurrió el evento del meteorito de Chelyabinsk en 2013, cuya explosión liberó 30 veces la energía de Hiroshima, y dejó una lluvia de meteoritos que hoy se venden como souvenirs, mientras científicos siguen estudiando el lago Chebarkul donde cayó el fragmento principal. ¿Sabías que bajo el monte Yamantau se esconde una ciudad subterránea militar soviética llamada Mesgorye, tan secreta que ni los satélites pueden fotografiarla? Las leyendas locales hablan de la montaña magnética, Magnitogorsk, que desviaba las brújulas, y de los gigantes dormidos, formaciones rocosas que los Mansi creían eran guerreros petrificados. En la cueva de Kapova se descubrieron pinturas rupestres de mamuts hechas con ocre rojo hace 17.000 años, mientras en Dekyarsk existe un lago artificial radiactivo dentro de una mina abandonada que brilla en azul eléctrico. Los coleccionistas pagan fortunas por los huevos de hierro, esferas metálicas perfectas halladas en las minas de plata, cuyo origen sigue siendo un misterio. La literatura rusa inmortalizó estos paisajes. Bakhmintiev situó aquí su novela La Malachite Box sobre espíritus de las minas, y hoy los Urales inspiran videojuegos como Metro Exodus. Entre datos absurdos, la fábrica de Chelyabinsk produjo tantos tanques en la WW2 que los obreros dormían en turnos bajo las máquinas, y en los años 90, un empresario local construyó un castillo neogótico con piedras de minas abandonadas. Desde ovnis sobre el lago Shartash hasta las rocas cantantes del río Chusovaya que emiten sonidos con el viento, esta región sigue alimentando mitos. ¿El último? Un proyecto para convertir las minas de potasio en gigantescos almacenes de datos, resistentes hasta el apocalipsis nuclear. Si te gustó el video, dale like, comenta y suscríbete para más videos sobre la Rusia hermosa.